Ya de Animal Político, la llegada de Evo y el mensaje. Alberto, te saludo con gusto, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Platícanos, ¿cómo fue la llegada? Por favor. Bueno, pues nada, a ver, pues la llegada fue sobria, ¿no? Con muchos periodistas esperando, pero se había especulado con la posibilidad de que pudiese haber ciudadanos bolivianos que quisiesen recibir al expresidente, pero bueno, pues al final fue únicamente Morales con su vicepresidente Álvaro García Linera y recibido por el canciller Marcelo Ebrard. Y bueno, pues una comparecencia de apenas 8 minutos en la que Morales pues denunció golpe de Estado, aseguró y dio las gracias al gobierno de México por haberle salvado la vida y aseguró que un miembro de su guardia presidencial, militar concretamente, le había mostrado mensajes, llamadas y datos en los que básicamente ofrecían $50.000 por su cabeza. Entonces, por eso agradecía el exilio por parte de México. Y bueno, yo creo que en las próximas horas, hoy está convocada una conferencia de prensa del propio Morales a las 10 de la mañana aquí en Ciudad de México, con lo cual conoceremos más detalles sobre pues cómo ha sido el proceso de asilo aquí en México y qué es lo que se puede esperar de la presencia de Morales en México, teniendo en cuenta que la situación en Bolivia sigue crítica. Sin duda, ¿cómo ha reaccionado? ¿Cómo has visto todo en torno a esta cuestión? Eh, Bueno, ¿en qué sentido? ¿A la en llegada? México, sí, exactamente, en México. Sí, ¿Cómo bueno, ves a los en sectores? realidad, ¿Cómo sigue viendo? bueno, la verdad es que creo que ha sido el PAN quien ha criticado la acogida de Morales, pero en realidad, digamos, esta maniobra, este mecanismo de acogida a personas perseguidas en sus países es algo que es histórico en México. Bueno, hay que recordar que este año, por ejemplo, 2019, se cumplen 80 años de que el presidente Lázaro Cárdenas invitó a todos los republicanos españoles que llegaron después del golpe de Estado del general, del militar Francisco Franco. Incluso el Shah de Persia también estuvo después de la revolución islámica en Irán. José Martí también estuvo en el siglo XIX, ¿no? Entonces, es algo habitual que México, o sea, es como retomar una senda política que México de la que ha hecho gala durante las últimas décadas de su historia, que es acoger a personas perseguidas políticamente en sus países. Luego también habrá que ver qué posición le da eso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador en un panorama latinoamericano cambiante, donde las posiciones de los países pues están ahora mismo cambiando en los últimos meses y se está reconfigurando, digamos, los polos y los centros de poder. Pues interesante tu contexto, Alberto. Por lo pronto, ahí fue recibido por el gobierno de México y él, pues, hablando con una tranquilidad, ¿no? Digo, se siente seguro aquí. Claro, sobre todo hay que ver que el periplo para llegar aquí fue terriblemente complicado, ¿no? Él como él mismo relató, él dice que empieza a sentir que su vida está en peligro, renuncia, eso es un dato importante, ¿no? Él dice que renuncia para evitar más baños de sangre, para evitar un derramamiento de sangre, teniendo en cuenta que ahora mismo en Bolivia está habiendo manifestaciones, hay presencia militar en las calles, ha habido disturbios. Entonces, desde el momento en el que acepta el asilo en México hasta que llega a Ciudad de México se dan un montón de vicisitudes, un montón de complicaciones derivados de esas diferentes posiciones políticas de las que hablábamos, ¿no? Eh, por ejemplo, tanto Bolivia como Ecuador como Perú no permitían que Morales atravesase, o sea, el avión militar mexicano con Morales en su interior, que atravesase su espacio aéreo, con lo cual el relato que hizo ayer el canciller Marcelo Ebrard sobre las negociaciones a diferentes bandas, pues es un poco eso, un relato sobre las diferentes posiciones políticas que existen ahora mismo en Latinoamérica, ¿no?
después de todo lo que está ocurriendo y después de que él mismo diga que su vida corría peligro, pues sí, ahora mismo está a salvo en México, pero sí que quedan muchas interrogantes, ¿no? Porque obviamente, al margen de que la OEA plantease que existiesen irregularidades en las últimas elecciones, las del 20 de octubre, y que él plantease repetir los comicios, la situación en Bolivia ahora mismo es crítica y no sabemos hacia dónde puede derivar, ni tampoco qué papel va a tener Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, que es un conocido teórico de la izquierda, en clave en clave hacia su propio país, ¿no? Si va a estar desde aquí dirigiéndose hacia sus partidarios o si va a tomar una posición mucho más discreta. Eso es una de las grandes interrogantes que probablemente se vayan desvelando en la comparecencia de hoy. Interesante. Te agradezco mucho, Alberto. Muchas gracias y buenos días. Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días, así fue la llegada. Y esto dijo Evo Morales, tenemos por ahí lo que dijo Evo Morales a su llegada en el aeropuerto, el mensaje que dio, mire usted, a los mexicanos. ¿Cómo está cayendo en Bolivia? Me voy para allá. ¿Qué opina usted? Porque es el tema ahorita y la gente opinando ahí. Puede opinar en nuestra encuesta de Facebook, la tenemos abierta. Les recuerdo, métase al canal de YouTube para que usted nos vea desde su casa, desde su oficina. Adelante, por favor. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra renuncia. Y algunas informaciones puedo comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. Mientras tenga la vida, seguimos en política. Mientras tenga la vida, sigue la lucha. Algo de delito tengo, que es indígena Evo. Si algo de pecado tenemos con el buen vicepresidente, que hemos implementado programas sociales para los más humildes, buscando la igualdad, la justicia. Yo estoy convencido, solo va a haber paz cuando se va a garantizar la justicia social. Que sepa el mundo entero. No por este golpe voy a cambiar. Lo más importante es cómo estar con vida. Eso nos permite seguir. Eso fue lo que dijo Evo Morales a su llegada ayer a México, el mensaje agradeciendo al presidente y pues de alguna manera ya México ha quedado muy claro su posición. Es un mensaje hacia Estados Unidos, también nos decía ayer el doctor Lorenzo Meyer, un mensaje leve, pero mensaje al fin, por cómo Estados Unidos pues no tiene una buena relación con todo ese, vamos a decirlo, muro que se está construyendo en torno pues a una manera de gobernar bajo la visión de lo que será Argentina, con Alberto Fernández, que ha dicho ya vendrá a visitar al presidente López Obrador, el regreso de Lula a las calles por la liberación de Lula, por ejemplo, el arribo de Evo o Morales, Venezuela felicitando a López Obrador por este gesto, también el presidente. Es lo que se está configurando en torno a América Latina, ¿eh? Ojo con lo que está pasando y es digno de mucho análisis. ¿Qué opina usted al respecto? Lo leo. Vuelvo con esto, con Federico Arriola también, el director de CDP Noticias. Una encuesta en medio de todo esto que saca, hizo mucho ruido ayer en muchos sectores políticos en Sonora, donde Alfonso Durazo a la cabeza de Morena